Bueno, amigos, tal y como habíamos anunciado, vamos a compartir el cafecito en el espacio estelar del día con el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, ya después le añadieron a Santo Domingo, ¿verdad? Gracias. Antonio Taveras Guzmán. Buenos días, Uchi. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, preocupación A1 para la sociedad dominicana hoy día, la justicia, la dependencia de la justicia. Y nos causó cierta sorpresa ver unas declaraciones tuyas donde tú señalas que, aparte de lo que sabe todo el mundo, de los controles partidistas que hay en la justicia, tú señalabas que hay actores privados que buscan secuestrar la justicia para proteger intereses. Ahora, a propósito del nombramiento de los jueces, danos detalles. Bueno, fíjese, es una situación que no simplemente está pasando en estos momentos. Ya eso se intentó con el Consejo del Poder Judicial en un momento dado también, y nosotros lo denunciamos porque a nosotros nos llegó algunas informaciones muy confidenciales de lo que estaba pasando ahí. Fíjese, los casos de Aguila y el otro juez y otros que no se han mencionado, no son casuales, no son casuales. Claro. Todo eso fue parte de un movimiento de actores externos que querían colocar ahí jueces, ¿me entiende? Y querían colocar ahí gente que decidiera en ese poder judicial, en ese órgano, que es quien traslada a los jueces, quien administra todo el poder judicial. Entonces, miren, nosotros decimos que en una sociedad democrática el poder judicial es parte fundamental de esta, es un poder del Estado. Y los poderes del Estado en una sociedad democrática tienen que actuar independiente, haciéndole balance uno al otro. En un país democrático, y para que esta sociedad avance, no se puede pretender que grupos específicos tengan sus jueces favoritos o grupos específicos quieran controlar la justicia. ¿Por qué? Porque cuando esto pasa, buscan maximizar intereses particulares y buscan agenciarse posibles impunidades en el futuro. Entonces, este es un país que en estos momentos está viviendo una crisis de credibilidad en todos los sentidos, con una falta de institucionalidad bastante marcada también, y con una situación como el caso ahora que nos ocupa de Odebrecht, donde la población necesita una respuesta, necesita que ese caso de Odebrecht sea, como dicen, llevado hasta las últimas consecuencias. Pero cuando usted hace la advertencia diciendo que hay sectores que buscan tener sus propios jueces, ¿tiene usted información específica sobre de que ese tipo de prácticas se está produciendo? Claro, yo la tengo y la tienen muchos acá, ¿te entiende? Esas pretensiones. Fíjese, ningún grupo económico ni ninguna asociación es bueno que estén proponiendo jueces. Porque, por ejemplo, las asociaciones empresariales tienen mucho poder en una sociedad. Entonces, y tienen muchos intereses que defender también. Entonces, en la medida de que una asociación empresarial proponga jueces, entonces estos jueces posiblemente van a responder a ese sector. Lo mismo pasa con los políticos, con los partidos políticos. Tienen sus intereses y tienen su poder entre la sociedad, ¿no? La gente lo ha visto. Entonces, las consecuencias de eso. Y más aquí en esta sociedad donde hemos visto en los últimos años cómo los partidos políticos se han querido adueñar de muchas instituciones, dominar instituciones. ¿Se han querido? O lo están haciendo. ¿Cómo también, propondría usted que lleguen esas alternativas que debe luego analizar y ver el Consejo Nacional de la Magistratura? Lo digo porque dentro del mismo reglamento se ha establecido que usted se puede proponer a sí mismo o puede ser propuesto por instituciones y organizaciones, y en la práctica hemos visto que gente muy decente no necesariamente llega a este tipo de concursos porque se propone, se autopropone. A veces incluso necesitan esas personas el empuje
de algunos sectores de la sociedad que le digan, sí, nos gustaría verte ahí. Bueno, mire, ahí están los centros académicos, exacto, ahí está la misma carrera judicial, ahí está la práctica social, la hoja de vida de muchos jueces, de muchos abogados de este país, que aquí hay mucha gente seria, honesta, que puede ir a esos tribunales, pero muchas veces no va, porque entiende que de antemano eso está ya preamarrado, o no va porque entiende que la justicia está tan señalada negativamente que tampoco quiere irse a desacreditar ahí. Pero hay muchos mecanismos que no son los partidos políticos ni las asociaciones empresariales, ¿entiendes? Tan junta de vecinos, academia, algunas instituciones de la sociedad civil y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, cuando dice que sectores políticos han estado en eso. Bueno, fíjese solamente, sectores empresariales, ¿a qué se refiere? ¿Puede identificar grupos que estén detrás de eso? No. ¿Ni tipo de negocio? ¿Electricidad, por ejemplo? Bueno, sectores empresariales. Ya. La lucha contra la corrupción. Ahora le damos seguimiento precisamente al caso Odebrecht. Hay 14 personas sometidas a la justicia con medidas de coerción de diverso tipo. ¿Qué opinión le merece el curso que ha ido tomando este proceso? Su estatus actual, sus expectativas. Bueno, el estatus actual es lo que la ley manda, ¿no? Medida de coerción. Ahora hay un proceso que se va a abrir de investigación y apertura de juicio de fondo, ¿no? O sea, nosotros lo que esperamos es que en todo este proceso el Ministerio Público haga acopio de todas las pruebas que se han presentado, pruebas materiales, y que pueda armar un expediente, ¿no? Que sea consono con los procedimientos legales y que pueda finalmente traer luz a toda esta situación y decidir quién es culpable y quién no, y hasta qué grado uno es culpable y otro no, ¿no? O sea, nosotros lo que esperamos es que la justicia actúe como tiene que actuar, sin favoritismo, apegado a todos los procedimientos legales, y que el que se compruebe que ha estado implicado en todo esto, pues la ley está ahí y que se le aplique. ¿Y se puede esperar eso sin que haya, por ejemplo, investigaciones sobre evaluaciones? No, yo pienso que aquí hay que exigir todo. Esto no es un problema de que yo caí preso o que yo devolví un dinero y ya, hay un daño a la sociedad. Entonces ese daño hay que resarcírselo a esta sociedad, pero además también hay daño material. O sea, aquí se habló de que ha habido 92 millones de dólares en soborno. Ahora, para dar esos 92 millones de dólares en soborno, ¿de dónde esa empresa lo sacó? Necesariamente tenemos que pensar que fue sobrevaluando las obras. Entonces, yo creo que... ¿Y qué opinión te merece el hecho de que no se investigue si hubo sobrevaluaciones o no? Bueno, yo pienso que eso es un punto débil en todo esto, y esto hay que exigirlo, que las sobrevaluaciones que pudieran estar a la vista, porque usted hablaba ahorita de la carretera que se está derrumbando, la de Casavito. Es muy fácil hacerle una auditoría a esa carretera con expertos en eso y buscar la licitación, ver cuánto se invirtieron ahí y ver si eso está invertido ahí realmente. Exacto, eso es simple. Eso es fácil de determinar. Y así con todos los proyectos de Odebrecht, ¿te entiendes? Quizá con Punta Catalina resulte un poco difícil eso, porque ese es el secreto mejor guardado, y yo pienso que en estos momentos quizá le será difícil a cualquier perito ingresar a esa planta y hacer un peritaje. Pero también hay que preguntar, ¿será fácil mantener ese secretismo? No, yo pienso que en la medida en que esta sociedad sigue exigiendo transparencia, además, señores, esto es un hecho de carácter transnacional. Yo pienso que todo esto ha llegado hasta donde ha llegado, que no sabemos inclusive hasta dónde va a llegar, porque hay implicaciones de carácter internacionales y hay presiones internacionales.
el caso de Odebrecht parece ser que simplemente no se está viendo como un simple soborno en un país como este. Este era el centro de los sobornos, ¿no? Exacto. Y posiblemente sea el centro de un gran lavado a través de eso. Y yo pienso que algunos países como los Estados Unidos son los que están viendo también un problema de amenaza con el lavado, con el posible lavado, con todo este entramado de Odebrecht. ¿Cómo Y afecta? por eso pudiera, entonces, pudiéramos estar viendo algún tipo de justicia, porque sabemos que históricamente aquí los casos de ese tipo se esconden. Señores, Odebrecht no es el único caso de corrupción en este país. Claro. No es el único caso de impunidad en este país. Hay muchos y señalados, y aquí nadie ha caído preso. Entonces, yo pienso que este es un momento y quizá una etapa de la vida dominicana que pudiera traer consecuencias muy positivas siempre y cuando se ajuste cuenta con esta situación. Desde el sector empresarial, ¿cómo se percibe el tema de la corrupción? ¿Qué impacto tiene en el desarrollo de la industria dominicana el que se pueda demostrar que ha existido durante un buen periodo de tiempo una red de corrupción dirigida desde el Estado Dominicano, probablemente con otro tipo de socios, afectando la vida nacional? ¿Cómo desde el empresariado se analiza el tema de la corrupción y cómo impacta incluso? Bueno, mire, además de un impacto social muy negativo, un ejemplo muy negativo en términos morales, pero esto tiene un impacto económico. ¿Por qué? Bueno, primero porque cuando hay hechos como ese hay una defraudación del Estado, del dinero del Estado, que es el dinero de todos los dominicanos, pero también con respecto a las empresas hay una competencia muy desleal. Hoy decía uno de los dirigentes del sector construcción del país que la pequeña y mediana empresa de la construcción de este país fueron muy afectadas con el tema de Odebrecht, porque históricamente no pudieron ni siquiera participar en una licitación, o porque siempre se la ganaba Odebrecht, ¿te entiendes? Entonces, con este tipo de cosas hay una competencia desleal, repito, y hay una afectación del sector empresarial. La corrupción siempre va a afectar los bolsillos de los dominicanos y las dominicanas humildes, pero también va a afectar a los sectores empresariales que participan en una licitación y finalmente por un problema de corrupción no pueden ganar ninguna licitación. Que participan con limpieza. Con limpieza, claro, claro. Eso. Señores, miren, los malos dominicanos hacen mucho ruido. Este es un país lleno de gente buena, de gente muy honesta, pero 2 o 3 se han encargado de seguir actuando mal y los que han dirigido este país, señores, también se han confabulado. Entonces, hay toda una visión pesimista de que el dominicano es corrupto y de que la corrupción ya es parte de la cultura, bueno, y que la corrupción siempre ha existido. Señores, la corrupción como la pobreza es una construcción social, y como es una construcción social, también eso se puede resolver a partir de prácticas sociales diferentes. Sí, a propósito, hay quienes quieren promover esa idea de que no, que la corrupción ha habido siempre. No, eso no es verdad. Es una construcción social. Como que no podemos hacer nada contra eso, porque eso es inherente a la condición humana. El expresidente Leonel Fernández escribió un artículo diciendo eso. Lo repitió Sonia Mateo, senadora, es decir, un expresidente, una senadora. Bueno, son justificaciones. Son justificaciones porque usted pasó por el gobierno, hubo mucha corrupción, no resolvió eso, no ayudó a transparentar esta economía, esta sociedad, estas instituciones. Entonces, de alguna manera hay que justificar eso. Pero no es verdad que ni la pobreza ni la corrupción son eternas. Son construcciones sociales, repito, que el hombre en su práctica puede modificar. Así era la esclavitud, por ejemplo. Claro, entonces vamos a pensar que hay que ser esclavos permanentes. Si nos hubiéramos llevado de ese tipo de pensamiento o de razonamiento, tuviéramos la esclavitud todavía, porque se hubiera dicho, no, pero siempre ha habido esclavos. Son justificaciones que no pueden ser. El gobierno dominicano acaba de emitir o de anunciar
la emisión de unos 500 millones de dólares en bonos también para Punta Catalina. ¿Impacto que tiene eso en la economía y la pertinencia de la emisión de esos bonos para estas plantas en medio del pacto eléctrico y del caso de corrupción? Mire, Punta Catalina ha sido un proyecto cuestionado desde sus inicios. Ha sido un proyecto que nunca debió de ser en términos económicos. Y no debió de ser, señores, porque este es un Estado, esto es un gobierno, esto es un país que no tiene minería, que no tiene más entrada que los impuestos que pagamos las empresas y los dominicanos y las dominicanas. Entonces, se embarca en proyectos de este tipo, que hoy todavía no sabemos cuánto le va a costar a este país. No lo han dicho ¿qué pasa? No, ni lo van a decir. Entonces, ¿qué pasa? Estos son proyectos que en países como este, habiendo un Estado sólido, un Estado que controle, pudiera estar esa inversión haciéndose a través del sector privado. No necesariamente el sector privado dominicano. Aquí se hubiese podido hacer licitaciones transparentes, con tiempo, y tuviese conseguido energía tan barata y más limpia que la de Catalina. E inclusive, mira, en la administración de Celso Marrancini se adicionaron 700 megas también, lo mismo que va a adicionar Punta Catalina. Entonces, cuando Celso se fue, también, cuando llegó el presidente Medina, en el 12, habían 700 megas ya a punto de licitar, todo preparado, y lo mandaron a parar sin ningún tipo de explicación. ¿Por qué? Porque tenían en mente el proyecto Punta Catalina. El negocio de Punta Catalina. Así es. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de proyectos no puede ser. Por el problema de la poca transparencia con que se ha trabajado, porque realmente a este país se le ha hablado mentira. No es verdad que Punta Catalina, adicional a 700 megas a este sistema, el problema eléctrico se va a acabar. Nosotros le hemos dicho permanentemente, se le ha estado hablando mentira a este país. El problema de este país en estos momentos no es generación, hay suficiente generación. El problema de este país es la mala administración de la sede, las pérdidas que tiene la sede. Pero ellos dicen que eso va a bajar los costos también. Eso no es cierto. Uchi, ahora, vamos a hablar del pacto eléctrico cuando regresemos a esta pausa, porque tenemos que hacer un bueno, pues voy a dejar esta pregunta. La planta Punta Catalina, muchos dicen que ya hay que terminarla con el dinero que se ha empleado ahí. Bueno, ya hay que terminarla porque estaríamos perdiendo mucho más de lo pero que con ya la se ha Odebrecht. invertido. Ojalá que no. Nosotros preferimos que si a mí tengo un empleado ladrón o un socio ladrón, Sí. Entonces yo no puedo seguir con ese socio en la empresa. Exacto. No puedo. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Continuamos conversando con Antonio Taveras Guzmán, el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Y aquí en la pausa nos ha hecho una revelación que le estoy pidiendo que la haga públicamente sobre algo, porque esto, hasta donde yo conozco, esto no se sabía. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha hecho con un crédito Edesur? No, fíjese, nosotros somos parte de la Comisión Ejecutiva del CES, donde tenemos año y medio discutiendo el tema eléctrico y cómo resolver este problema. Realmente ha habido situaciones de poca transparencia en todo esto, ¿no? En medio de estos procesos le hemos pedido a CDE, a Edesur, a todos, que transparenten nómina, transparenten estado de cuenta y ese tipo de cosas, y ha sido muy difícil. Mire, a algunos de nuestros socios le ha llegado recientemente esta notificación de cesión de crédito por $400 millones de Edesur, que Edesur compromete factura futura, ni siquiera es una cesión de crédito actual, es un crédito a lo que vamos a consumir hacia el futuro, para que una cantidad de empresas que ellos señalaron le pague al Banco de Reserva y a un pool de banco $400 millones que tomaron, según este documento, en enero de este año.
Entonces a mí me sorprende que estando dentro de toda esta discusión del pacto eléctrico, donde hay muchos actores, habemos muchos actores que queremos resolver este problema y queremos transparencia, ahora resulte esto, ¿no? 400 millones de dólares que no sabemos para qué. ¿Y en qué se van a utilizar? Explícanos la operación. Edesur le vende a un pool de banco encabezado por el Reserva lo que va a cobrar de aquí para adelante a grandes consumidores. Así es, a empresas. Es decir, que para recibir un préstamo renuncian a cobrar a lo que más pagan. Claro, así es, así es. 400 millones de dólares. Entonces, Y dicen en qué lo van a emplear. No, eso es lo que me asombra a mí, que en todo este proceso de discusión, ¿no? Mira, de discusión, pues resulten cosas como esta. ¿Se les notificó a sus empresas? No, se le están notificando a diferentes socios nuestros. Ok, ¿y esto con qué objetivo? ¿Con que no, el objetivo de que no le paguen directamente a Edesur? Sino al Banco de Reserva. Al banco. Ya yo estoy compelido legalmente, a partir de recibir esta notificación legal, a pagarle al Banco de Reserva la semana pasada. ¿Y esto sería efectivo a partir de este mes? Sí, inmediatamente yo reciba esta notificación, tengo que pagarle mi factura al Banco de Reserva. Ok, en estos días se ha estado discutiendo el pacto eléctrico. ¿Voy a quitarlo? Ok. Se ha estado discutiendo el pacto eléctrico nuevamente. De una forma más tranquila, con menos bulla, pero ha habido reuniones. ¿Se ha podido tocar este tema en el marco del pacto eléctrico? No, porque del pacto eléctrico se ha querido sacar todo lo que ha sido información que es transparente en este proceso. Aquí esto se ha concentrado en la discusión de una cantidad de propuestas que se hicieron sectorialmente. Hemos estado organizando esa propuesta para conformar un pacto, un contrato entre los participantes y el Estado dominicano. Pero este es un proceso donde no se ha puesto sobre la mesa. Mire, en un momento dado pedimos, el sector privado, estaba Don Papo en el CONE y nosotros pedimos una serie de informaciones sobre Punta Catalina, sobre el manejo de la sede, sobre el manejo de la CDE y eso. Ajá. Y estuvimos 6 meses en eso, hasta consideramos un momento retirarnos del pacto como presión, porque decían, bueno, si nosotros no tenemos documentaciones para ver qué es lo que está sucediendo ahí, qué es lo que está sucediendo en la sede, ¿cómo vamos a resolver este problema? Usted sabe la única información que nos llegó, unos estados auditados al 2011 de CDE. Es decir, que CDE no tenía estado financiero auditado más que hasta el 2011. Entonces, como una empresa que maneja tantos recursos, estamos en el 17, no va a estar al día con su estado de cuenta. O sea, mire el desorden que hay. Entonces, nosotros queremos resolver eso. Y todo esto le estoy diciendo en positivo, señores, para que nosotros recapacitemos en este país y no estemos utilizando sectores, actores, perdiendo tiempo, sino que hay un compromiso real con los cambios. Y sobre este punto en particular, sobre el pacto eléctrico, que tenemos 2 años y medio discutiendo todo esto, ¿no? Y si no hay la voluntad política, la voluntad desde el gobierno de cumplir con estos acuerdos, con los acuerdos que llegue ahí, que yo estoy pesimista ya por situaciones como esta, de poca transparencia, de esconder cosas, porque se supone que en ese pacto eléctrico todo debió ponerse sobre la mesa. Y no ha sido así, ¿se entiende? O sea, la información que se le requirió al Estado no está disponible. Entonces, ¿con qué están trabajando en el pacto eléctrico? Le dije con 800 propuestas que hicieron los sectores, diferentes sectores, de cómo se va a resolver el problema y con algunas estadísticas de la feria, ese tipo de cosas. Pero nosotros no sabemos oficialmente cuánto empleado tiene cada EDES, cuánto empleado tiene la CDE, cuál es su nómina. ¿Qué sentido tiene continuar reuniéndose bajo esas condiciones? Bueno, uno tiene que ser optimista y quisiera estar en el momento en que se están decidiendo cosas, por lo menos para gritar y decir, eso no es así, ¿te entiendes? A veces uno llega frustrado a la casa después de muchas discusiones, ¿no? Y ver tantos intereses encontrados ahí y poca voluntad política a resolver el problema.
¿Hacia dónde debería apuntar el sector eléctrico en la República Dominicana? ¿Nuestro problema es de generación o es de distribución? ¿Dónde está el meollo? En este momento es un problema de distribución, básicamente de distribución y de hacer cumplir las leyes. ¿Hay suficiente generación? Sí, hay suficiente generación. Lo que hay que darse un plan a 30 o 40 años conectado con un plan nacional de productividad país, de crecimiento, ese tipo de cosas, para ir adicionándole a esa generación lo que vamos a demandar según el crecimiento del país, de las empresas. Pero en estos momentos el problema no es de generación y ni siquiera de precio, porque los precios han bajado muchísimo, producto del petróleo. Y eso, fíjese una cosa, creo que le están comprando caro porque lo están comprando ahora en el mercado spot, porque no fueron capaces de armar las licitaciones con tiempo. Se sabía desde que se firmó el Acuerdo de Madrid en el 2000 que ahora a finales del 2016 todos esos contratos se vencían. Sí. Entonces había que licitar con 5 años de anticipación, claro, de forma transparente, organizada, con tiempo, todo ese proceso de traer generadores nuevos o contratar con los mismos generadores bajo otras condiciones. Señores, aquí el problema de la energía ya no es la matriz de generación, ¿entiende? Siempre fue cara, además de la matriz con que estábamos generando anteriormente, el porcentaje más alto, el más caro, también era un problema de transparencia, que esos contratos se hicieron amparados en muchas corrupciones, ¿entienden? Entonces, ya en este momento yo pienso que si toda esa energía se contrata, se licita de forma transparente, vamos a estar recibiendo, comprando energía como a 8.5 dólares, 8.5 centavos de dólares a 9, porque la última licitación de 100 y pico de mega que se hicieron, eso fue así, y creo que fue Jaina que la ganó, y fue a ese precio que se compró. Entonces no es verdad que Punta Catalina, la panacea, es porque va a bajar a 9 centavos, como dijo el presidente, la compra de energía. Eso se puede lograr con otra matriz también. ¿Entiendes? Finalmente, su opinión sobre los movimientos sociales que se están generando en la República Dominicana que luchan contra la corrupción y la impunidad. Bueno, fíjense, ante la falta de un sistema de partido fuerte, de contrapeso, y ante la falta de un capital social fuerte, porque este capital social aquí, los sindicatos, los movimientos campesinos, los movimientos de ama de casa, que son parte importante de ese capital social de una democracia, entonces ha surgido este movimiento verde. Nosotros pensamos que eso es muy, muy bueno para esta democracia, siempre y cuando se mantengan como está ahora, exigiendo derechos de forma organizada, respetuosa y sin violencia. Hay un derecho que le asiste a la ciudadanía con eso. Y yo lo veo bien, porque cuando los que dirigen no escuchan el clamor de la gente, entonces la gente tiene derecho a hacer ese tipo de actuaciones. Bien, pues muchísimas gracias a Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Díganles por tweet a las reinas del Caribe que las seguimos queriendo, que las seguimos admirando, que las seguimos apoyando, porque ellas son las reinas del Caribe y también son las reinas del cariño de todos los dominicanos. Son de las cosas positivas que me están pasando en medio de todas estas situaciones de incertidumbre. Hasta mañana. Muchas gracias.